El terremoto de corrupción más grande en la historia empresarial había llegado al Perú. El primer detenido peruano. La primera pista de los 29 millones de dólares que destapó el convenio del Ministerio Público Federal de Brasil con el capo de esta mafia internacional. El empresario que al inicio lo negó todo. Las empresas Odebrecht, absolutamente nada se ha comprobado contra mí. No hay ninguna evidencia para justificar mi prisión preventiva. No existe ninguna constatación, pruebas de las acusaciones. que fueron presentadas. Yo lo saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica allá en 1990 y cuyo abuelo, fundador de la empresa, todavía sigue al frente corporativo de la empresa, don Norberto Odebrecht, que es una figura emblemática. El empresario brasilero que, según la revista Forbes, tiene un imperio de 3.600 millones de dólares y que estratégicamente se vinculó con funcionarios de 3 gobiernos en el Perú. Nosotros lo llevamos en nuestros compromisos de campaña y poco a poco van saliendo. Para hacer obras que fueron proclamadas históricas. Les doy la orden para iniciar las obras simultáneamente de esta carretera interoceánica. Pero más me indigna y más me llama la atención en cuanto a esa doble moral es el de Toledo, ¿no? Y es que nadie creyó que aquella página 23 del acuerdo de culpabilidad que firmó Marcelo Odebrecht en Brasil salpicaría con nombres y apellidos a los funcionarios gubernamentales durante el periodo 2005-2014. O Ministério Público da Suíça divulgou documento com as investigações sobre... Pero fue Suiza quien reveló el detalle de las cuentas secretas de las coimas de Odebrecht, pagos a intermediarios para ganar millonarias licitaciones. La Procuraduría Suiza afirma que esto fue posible gracias al trabajo en conjunto de los procuradores federales de Curitiba, la oficina del Procurador General en Brasilia y las autoridades judiciales americanas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que en el total, Odebrecht admitió el pago de 788 millones de dólares, equivalente en moneda peruana a 2.679 millones de soles en coimas en más de 100 proyectos en 12 países. El dinero sirvió para el pago de funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos que ayudaran a levantar el negocio. El tema de fondo es que va a traer un terremoto político, va a ser como un gran huaico que va a llevarse a parte importante de nuestro sistema político. Un terremoto que incluso hizo aparecer a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Señor presidente, ¿no permite usted, en su calidad de jefe de Estado y dentro del marco de sus competencias, que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos, o lo que es peor, que pretendan participar en nuevas concesiones? El primero en este periodo de la División de Operaciones Estructuradas, es decir, según Marcelo Odebrecht, el departamento de sobornos de su constructora es el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Usted en algún momento, su ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, ha recibido algún tipo de pago de la empresa Odebrecht? No, pago no. ¿Donación? Nunca. Bueno, donación, pago, yo no manejo por algún tipo de trabajo. la fundación. Concretamente, ¿Odebrecht ha financiado algún proyecto de su ONG? ¿Le ha dado plata para algún proyecto de su ONG? Probablemente, pero no durante mi gobierno. Esta semana, el expresidente Toledo prefirió alejarse de la cancha política y policial, intuyendo quizás la avalancha que se venía. Una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo
no es corrupto. Por los periodistas con los que he hablado de Brasil, en cuestión de unos 2 a 3 meses va a estar una lista amplia y grande de políticos involucrados en los sobornos cometidos en el marco de la investigación de Lava Jato, y eso creo que va a ser un terremoto enorme. Pero los primeros detenidos eran funcionarios del segundo gobierno de Alan García Pérez. ¡Viva el tren eléctrico! ¿Se ha recibido algún tipo de soborno? ¡Viva el metro de Lima, Callao! ¿Aceptas haber recibido algún tipo de soborno por parte del Estado de más? ¡Viva el Perú! ¿Aceptas o no? Abre. Permiso, por favor, cuidado. Muy bien la Fiscalía de la Nación. A la cárcel. Ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo. Eran las 8 de la noche y en la calle San Martín, en Pueblo Libre, empezaba el primer megaoperativo contra la corrupción en la casa de Edwin Luyo Barrientos, presidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Tren Eléctrico en el año 2009. En medio de la burla, en medio del escarnio de quienes no han puesto nunca un ladrillo por el Perú. Esos son los que más hablan y critican. Al mismo tiempo, la casa del ex viceministro de Transportes, Jorge Cuba Hidalgo, era allanada por un grupo anticorrupción creado específicamente por el caso Odebrecht. Satisfacciones, me deja reconocimientos a muchísima gente. Aquí me acompaña Jorge Cuba, que es el líder del equipo que hizo el mejor plan de gobierno de esta campaña. Una orden de detención que fue emitida cuando el exfuncionario del gobierno aprista no estaba en el país. Y es que Cuba Hidalgo viajó a Estados Unidos el 24 de diciembre del 2016. Un día después del matrimonio de su hijo con la modelo Melissa Paredes. Estas son imágenes exclusivas del matrimonio Cuba Paredes en un encantador condominio del sur de Lima. Observe detenidamente. Una fiesta de ensueño con 180 invitados, donde el exfuncionario aprista habría preferido no aparecer en el video del recuerdo, quizás para no poner en evidencia su imagen antes de salir del país el 24 de diciembre a las 7 de la mañana. Ojo, este matrimonio fue horas antes de su viaje a Estados Unidos. Y es que don Jorge extendió al máximo su estadía en Lima para estar en la boda de su engreído y representado, el Gato Cuba. Según información de la Fiscalía, Cuba Hidalgo habría pedido más de $7 millones a Odebrecht a cambio de ayudar a la constructora brasileña en la adjudicación de los contratos del proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima, la obra símbolo del segundo gobierno de Alan García. Esta obra no es un monumento para una élite. Esta es una obra en favor de los millones de peruanos que la usarán. Y algunas personas han dicho, lo han hecho en 18 meses para poder inaugurarlo. Pero por supuesto, queríamos legítimamente inaugurarlo porque esta obra estuvo 16 años sin estar funcionando. El pago sería $1.400.000 para el tramo 1 y $6 millones para el tramo 2. Los sobornos se pagaron por transferencias según los avances de la obra a cuentas offshore en bancos de Europa a nombre de Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos. Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos no serían los únicos funcionarios a los que la confesa Odebrecht señalaría en su convenio de culpabilidad. Solo un día antes del operativo Renacimiento, en la comisión del Congreso que investiga el caso Lavallato, las críticas iban directo al fiscal de la Nación por no revelar la información sobre el acuerdo al que llegó la Fiscalía del Perú con la constructora brasileña. En un comunicado escueto, la constructora brasileña confirmó el convenio suscrito y asegura que su deseo es de colaborar. Y en medio de la polémica, Odebrecht anunciaba la devolución de la concesión del gasoducto sur. Como Odebrecht es una empresa corrupta, los bancos no quieren prestarle plata. La concesión que fue firmada en el gobierno de Ollanta Humala. Un acto
en el cual nosotros lo llevamos en nuestros compromisos de campaña. Y poco a poco van saliendo. Poco a poco van saliendo porque las cosas no son fáciles. Y que según la Contraloría pasó de un costo inicial de 1.300 millones de dólares en el 2008 a más de 7.300 millones en el 2014. Amigos de Odebrecht, a partir del 2015 que se debe culminar la obra, ¿no, Marcelo? Sí. Ya lo estoy comprometiendo a Marcelo y a Jorge. 2015, estamos cerrando en 2015, no 2016. Y todo esto coincide con los operativos internacionales. El impedimento de salida del país de Ollanta y la muerte del juez brasileño que investiga el caso Lava Jato. La nave se precipitó en el mar, cerca de la pista de aterrizaje, un accidente cuyas causas aún se investigan. Sabatsky, de 68 años, estaba en pleno proceso de recepción de las confesiones de 77 ex ejecutivos de la constructora Odebrecht. La extraña muerte del juez a pocos días de que se hicieran públicas las declaraciones de 77 funcionarios de Odebrecht que involucrarían a presidentes, ministros y políticos de Brasil y el Perú en la red de sobornos más grande de Latinoamérica. Al tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima, que se realizó durante el gobierno de Alan García, se halló un presunto perjuicio económico de 111 millones de dólares. Misma situación para el Interceptor Norte, obra de Sedapal durante el gobierno de Alejandro Toledo. El posible perjuicio ocasionado alcanza los 12 millones de dólares. La Contraloría informó también sobre el proyecto especial Río Cachi, realizado por Odebrecht en el periodo de Alberto Fujimori. A diferencia de los dos anteriores, este caso fue archivado en la Sala Civil de Lima. Fueron 3 megaobras del gigante Odebrecht en el Perú. La interoceánica en el gobierno de Alejandro Toledo. Y les aseguro como presidente de la República y como economista que la tasa de retorno a la inversión será muy alta para los pobres. La línea 1 del Metro de Lima en el gobierno de Alan García. Y alzo mi copa nuevamente por ustedes, por sus familias, porque Dios bendiga sus hogares y sigan teniendo trabajo conforme el Perú crece y se desarrolla. ¡Viva el Perú! ¡Viva el tren eléctrico! Y el gasoducto del sur en el gobierno de Ollanta. Lo último que queremos es que haya corrupción. Lo último que queremos es que la plata que les pertenece a todos ustedes no sea bien utilizada. Parece que ha habido corrupción. Se hablaba de esto hace años, ¿no? Que se siguió en los dos gobiernos recientes contratando si había todas estas sospechas. Recién se ha puesto reglas de conducta para Ollanta y Nadine Heredia. ¿Y el resto qué? Y Toledo y García y el resto. Hay acusaciones concretas, inclusive contra funcionarios. Marcelo Odebrecht reconoció ser el jefe de la más grande organización de sobornos en Latinoamérica. Junto a Camargo y Correa, Queiroz Galbao y Yoas, Odebrecht habría formado el cártel de la construcción. Estos son los indicios más claros de que la mafia de Odebrecht habría envuelto a 3 presidentes del Perú. Una cadena de sobornos que empieza a develarse y que sin duda remecerá aún más la política del Perú, que pide a gritos los nombres de los sobornados. Si sigue pidiendo más nombres a Alan García, le va a saltar algo más cercano, seguro. Mientras tanto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció que el ex viceministro Jorge Cuba será incluido en el programa de recompensas del gobierno.